Bueno, pues vamos a empezar. Están ahorita 48 personas creo que somos 52 o 53. Entonces todavía nos faltan unos 5 compañeros, pero a ver, esperemos que ya que se incorporen en los próximos minutos. Antes de iniciar, déjenme que les comente que puse en la plataforma nuestra tarea número 4, si no me equivoco, es la tarea 4. ¿No sería la 3? Es la 3, profe. La La 3, 3, ok. profesor, apenas llevamos 3 tareas. Sí, 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 la número 3 ya está abierta ahí, le puse como fecha de entrega una semana a partir de hoy, es decir, el jueves 7, ¿no? Es 4, 5, 6, sí, jueves 7 de octubre como fecha de entrega, y es una serie de ejercicios sobre este tema que estamos tratando de las funciones elementales de variable compleja. Bueno, ejercicios muy sencillos, no son problemas, son ejercicios, calcular valores de una función, cosas de ese tipo, ¿no? Relacionadas con estas funciones que estamos introduciendo. Entonces, nada más son 4 ejercicios, pero con varios incisos cada uno de ellos. A ver qué les parecen. Creo que son muy sencillos. Nada más para familiarizarse bien con estas funciones y con sus características. Bueno, pues vamos a continuar con el mismo tema. Vamos a seguir nuestra definición de funciones que conocemos para el caso de variables reales, pero en su versión extendida al caso mucho más general de variables complejas. Para ello vamos a grabar la sesión, si no tienen inconveniente. Si alguien sí tiene inconveniente, no la grabamos. A ver, díganos, por favor, si alguien no está de acuerdo. Bien, entonces, si no hay problema, a partir de este punto grabamos. Aquí está. Recording in progress. Ya, estamos grabando con la anuencia de todos. Y entonces ahora perdón, ahora les comparto la pantalla para que revisemos las diapositivas que nos faltaban en esta presentación sobre funciones elementales de variable compleja. Las primeras ya las habíamos comentado, paso rápidamente sobre ellas, nada más para ubicarnos en el contexto. Dijimos que las funciones que llamamos elementales en variable compleja, porque sirven para construir otras funciones que son útiles en aplicaciones prácticas, son las llamadas funciones algebraicas, la exponencial de variable compleja, las trigonométricas, hiperbólicas y la función logaritmo natural. De funciones algebraicas definimos las funciones polinomiales, las funciones racionales, que se definen como un cociente de dos polinomios de coeficientes complejos, polinomios de variable compleja. Entonces, funciones racionales. Y luego le dedicamos un buen rato a hablar de la función exponencial. Decíamos que se definen la función exponencial y las otras funciones de variable compleja de tal manera que compartan las propiedades que ya conocemos para las correspondientes funciones de variable real, y de tal manera que las funciones de variable real que conocemos pues resulten ser casos particulares de las nuevas funciones. O sea, se extiende la teoría pero de una manera consistente. No se busca crear una teoría ajena totalmente en la que no quepan las funciones que conocemos. Si los números reales son números complejos,
son casos particulares de números complejos, se espera que las funciones de variable real sean pues, casos particulares de funciones de variable compleja, que existe esa consistencia en la estructura. Entonces, tomamos como modelo la serie de Maclaurin de una variable, de una función exponencial de variable real para definir la función exponencial de argumentos imaginarios, de un argumento imaginario. Esta serie para e a la x, donde x es una variable real, la copiamos y la usamos para definir la exponencial de y, donde y ahora es un imaginario. Y es un número real, pero y por i es un número imaginario. Entonces, la exponencial de un número imaginario, y se define así, por su serie de Maclaurin. Pero si desarrollamos las potencias de i y agrupamos los términos en el desarrollo de una manera conveniente, bueno, la parte real, los términos reales primero y después los términos imaginarios, y factorizamos la i, pues resulta que nuestra exponencial de argumento imaginario así definida se puede expresar en una manera muy conveniente, muy sencilla, como una combinación lineal de seno y coseno. E a la y, al final de cuentas, la definición de e a la y se resume así, como coseno de y más i, seno de y. Donde coseno de y y seno de y pues son las funciones seno y coseno que conocemos de una variable real, porque y es una variable real. E a la y. Esta relación la hemos conocido siempre desde nuestros cursos de álgebra como la fórmula de Euler. Pero ahora ya vimos de dónde viene la fórmula de Euler. Es una de todas maneras, es una definición, no es un teorema. Lo que vimos no es una demostración, es la motivación para esta definición. Y una vez definida la exponencial de un argumento imaginario, ya podemos enunciar nuestra definición general de la función exponencial para un argumento complejo, para una variable compleja. Si z es una variable así, una variable compleja, que de manera binómica la expresamos como x más y, entonces e a la z se define de manera que se cumplan las leyes de exponentes. E a la x más y tendría que ser, para empezar, e a la x por e a la y, si queremos que se conserven las leyes de exponentes. Entonces definimos las cosas de manera que eso suceda. E a la x más y debe ser igual a e a la x por e a la y. E a la x es la exponencial de una variable real, la que conocemos, e a la x. Y e a la y es la exponencial de una variable imaginaria, y. Esa la acabamos de definir. Entonces expresamos e a la y tal como lo acabamos de hacer, como lo definimos, coseno de y más y seno de y resulta que entonces la exponencial de z, e a la x más y es igual a e a la x, por que multiplica dentro de un paréntesis al coseno de y más y seno de y. Esta es la definición de la función exponencial de una variable compleja. Aquí está entonces, resumiendo, si z es x más y, es una variable compleja expresada en forma binómica así, z igual a x más y, la exponencial de z es e a la x que multiplica al coseno de y más y seno de y. Una propiedad notable que tiene la función exponencial cuando la variable es compleja, la exponencial de variable compleja, es que es periódica, mientras de que la función exponencial de variable real no lo es, para nada es periódica. Pero la exponencial de variable compleja sí lo es, nada más que el periodo es imaginario, como veíamos la vez pasada. Aquí está, miren. La periodicidad proviene pues de la periodicidad de las funciones reales seno y coseno, que entran aquí en la definición. O sea, tampoco es algo que nos deba sorprender tanto. Las funciones seno y coseno que intervienen en la definición de la exponencial son funciones periódicas. Y su periodo vale 2pi. Entonces, la exponencial hereda
su periodicidad, digamos, de la periodicidad de estas funciones reales. Si yo sumo 2pi al argumento z de la exponencial, a la z más 2pi, y se cumplen las leyes de exponentes, pues eso lo puedo expresar como, bueno, antes de usar todavía la ley de exponentes, eso es e a la x más y, z es x más y, más 2pi. Estoy leyendo el segundo miembro. Y en el siguiente miembro, es que escribí dos ecuaciones en un solo renglón, ¿no? La primera ecuación y la segunda ecuación. En el último término, agrupé las partes los dos términos imaginarios del exponente para tener una parte real y una parte imaginaria del exponente. Entonces, e a la z más 2pi es igual a e a la x más y más 2pi por i. Y si expresamos esta exponencial de acuerdo a la definición que teníamos en la página anterior, nos queda e a la x por e elevado a este argumento imaginario, e a la teta por i, donde teta es lo que está entre paréntesis, ese binomio y más 2pi. E a la teta por i sabemos que es coseno de teta más i seno de teta, donde teta en este caso es y más 2pi. Pero como el seno y el coseno son funciones periódicas, en el caso de variable real, son funciones periódicas y su periodo es 2pi, pues coseno de y más 2pi es igual a coseno de y. Y seno de y más 2pi es igual a seno de y. Entonces, aquí tenemos que e elevado a la z más 2pi es igual a e a la z. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se lee? Pues se lee diciendo que la función exponencial es periódica. Si yo tengo un valor de z, le doy un valor al argumento z y tengo el valor de la exponencial, e a la z, y le sumo 2pi y obtengo el mismo valor, pues es que hay ese periodo. Después le sumo a esta cantidad 2pi y obtengo el mismo valor, y a esta cantidad, a este argumento le vuelvo a sumar 2pi y sigo obteniendo el mismo valor, pues es una función periódica, cuyo periodo vale 2pi, pero el periodo es imaginario, como vemos. Es 2pi, no es 2pi, es 2pi i. Por eso es que en el caso particular de la exponencial de variable real, no se nota ninguna periodicidad, porque la periodicidad está en la parte imaginaria del argumento de la función, y cuando la variable es real, pues no tiene parte imaginaria. Su parte imaginaria es 0. No se nota la periodicidad aparece en la parte imaginaria de la variable compleja, y es imaginario ese periodo, es 2pi i. Bueno, gráficamente, si representamos a la función exponencial, bueno, hacemos una representación esquemática del dominio y el codominio de nuestra función exponencial, cada uno en el plano de Argand. El dominio es todo el plano complejo, porque la función exponencial queda definida para toda z, o sea, para toda x y toda y. Aquí todo valor de x y todo valor de y. E a la x está definido y el coseno de y el seno de y también. O sea, para cualquier número z igual a x más y, está definida la función exponencial. El dominio es todo el plano complejo. Aquí lo represento en el plano de Argand, el plano XY. Seleccioné algunos puntos nada más dentro de ese dominio, sabiendo que el dominio es todo el plano complejo. Y acá representé nuevamente el plano de Argand, pero a los ejes los llamé U y B con la idea de representar los valores de la función, las imágenes bajo la función. O sea, con el concepto de mapeo, ¿no? La representación geométrica de una función compleja como un mapeo o una transformación en R2. Bueno, si me fijo en el número complejo z igual a 0, que queda representado por el origen, en el plano complejo, z igual a 0, la exponencial e a la 0 vale 1. De hecho, esto está dentro del caso real, porque el origen está en el eje real, también está en el eje imaginario.
Pero entonces e a la 0 vale 1. Ahí está. Si nada más considerara valores de X, valores complejos sobre el eje X, sobre el eje real, pues estaría refiriéndome a la función exponencial de variable real. Y no hay periodicidad a lo largo del eje X. No hay ninguna cantidad real que le pueda yo sumar al 0 y que se empiece a repetir periódicamente el valor de la función. No. Pero en el otro sentido sí. En el sentido del eje imaginario, si a ese 0 le sumo el número imaginario 2pi, el valor de la función vuelve a ser 1. E a la 0 es 1. E a la 0 más 2pi, que es igual a e a la 2pi, vuelve a ser 1. ¿Verdad? Aquí está, miren, acá estaba la definición. E a la 0 vale 1, porque me queda e a la 0, que es 1, por el coseno, la parte imaginaria de 0, pues es 0. El coseno de 0 es 1, más i seno de 0, eso es 0, el seno de 0 es 0, entonces me queda 1 por 1, e a la 0 es 1. ¿Cuánto vale e a la 2pi? Ah, bueno, ahora la x vale 0, para z igual a 2pi, la parte real es 0 y la parte imaginaria es 2pi. ¿Cuánto vale e elevado a la 2pi? Pues e a la 0, que es 1, por el coseno de 2pi, que vale 1, más i por el seno de 2pi, que vale 0, o sea, me queda 1 otra vez. Y eso es lo que representaba yo esquemáticamente aquí. La imagen de 0 bajo la exponencial es 1, pero la imagen de 2pi también, o sea, 0 más 2pi. Tomo un valor de z y lo incremento en 2pi y se repite el valor de la función. O si lo incremento en 2 veces ese periodo, en 2 veces 2pi, pues es 0 más 4pi, que es 4pi. Ahí está. La imagen sigue siendo 1. O sea, la función es periódica con un periodo imaginario, 2pi. Le sumo al argumento un periodo o 2 periodos o 3 periodos y se repite siempre el mismo valor de la función, o le resto el periodo. También si tomo z menos 2pi, menos el periodo, el valor de la función se repite, también es 1 en este caso. O si le resto 2 veces el periodo a z, en este caso tendría 0 menos 4pi y el valor de la exponencial seguiría siendo 1. Bueno, periodicidad, pero en el sentido del eje imaginario. Un periodo imaginario para la función exponencial compleja. Vamos con otra familia de funciones, que son las funciones trigonométricas, pero de variable compleja, de las cuales nada más vamos a ver con detalle 2. El seno y el coseno, aunque la tangente, aunque las otras se pueden definir a partir de estas, en términos de estas. Si tengo definido el seno y el coseno de una variable compleja, la tangente es el seno entre coseno. O sea, implícitamente ya tengo definida a la tangente y a la cotangente, que es coseno entre seno, etcétera, o a la secante y a la cosecante. Nada más vamos a detenernos a definir y a estudiar con a seno y coseno. La motivación es el hecho de que para funciones reales, todavía no hablemos de argumentos complejos. En el caso de argumentos reales, las funciones seno y coseno se pueden representar como combinaciones lineales de funciones exponenciales imaginarias. Las funciones reales, seno y coseno, como combinaciones lineales de funciones de argumento imaginario. Y eso viene de la fórmula de Euler, con la que estuvimos trabajando hace un rato. La fórmula de Euler establece esto, ¿no? Para si x es una variable real o un número real, e a la x por i es igual a coseno de x más i seno de x, o cis de x, ¿no? En esa abreviatura poco común, pero que se usa en la facultad. Coseno de x más i seno de x, o cis de x.
Y si el argumento es, si la X va precedida de un signo menos, o sea, si el argumento es menos XY, pues lo único que cambia en la fórmula de Euler es el signo del término imaginario, ¿no? E a la teta I es coseno de teta más I seno de teta. Pero E a la menos teta I es igual a coseno de teta menos I seno de teta. Lo único que cambia es el signo del segundo término. A ver, aquí está. E a la menos XI es entonces igual a coseno de X menos I seno de X. Y lo que voy a hacer es sumarlas, las dos relaciones, las dos ecuaciones, estas dos versiones de la fórmula de Euler. Por eso puse un signo más. Entonces las sumo término a término, las funciones del primer término las sumo y las hago igual a la suma de los términos que aparecen en el segundo miembro. Miembro a miembro, quise decir, ¿no? En el primer miembro, la suma de los primeros dos miembros, en las dos ecuaciones, es E a la X más E a la menos XY. Y la suma en el segundo miembro de los segundos miembros de las ecuaciones, pues queda coseno de X más coseno de X, dos veces coseno de X. Y seno de X menos y seno de X, bueno, esa diferencia da 0. Me queda así, ¿no? La suma. A ver, véanle, a ver si estoy en lo correcto. E a la XY más E a la menos XY, primer miembro. Segundo miembro, dos veces coseno de X. Y de ahí despejo el coseno. El coeficiente 2 lo transpongo al primer miembro dividiendo. Me queda así, el coseno de X es igual a E a la XY más E a la menos XY sobre 2. Lo que les decía, puedo la función de variable real coseno de X, la puedo expresar como una combinación lineal de dos exponenciales de argumento imaginario o de exponente imaginario. E a la XY más E a la menos XY. Y dividido todo entre 2 o todo multiplicado por un medio, como lo quieran ver, o cada término multiplicado por un medio. Una combinación lineal de exponenciales. Una expresión que podría resultar, si uno la ve por primera vez, pues un poco asombrosa, ¿no? El hecho de que una función real, que es el coseno de variable real, X, el coseno real de variable real, lo pueda expresar en términos de funciones de variable compleja, o imaginaria por lo menos en este caso, la suma de dos exponenciales de variable imaginaria, y o xy en este caso. Bueno, lo mismo podemos hacer con el seno. Para obtener una expresión del seno como combinación lineal de exponenciales de argumento imaginario, lo que hago es mis dos ecuaciones, mis dos versiones que tenía acá arriba de la fórmula de Euler, para E a la XY y para E a la menos XY, en lugar de sumarlas, como lo hizo, las resto. Como lo hice, las resto. Es decir, resto la segunda ecuación de la primera. En el primer miembro me va a quedar E a la XY menos E a la menos XY. En vez de sumarse aquí estas dos exponenciales, se restan. Y en el segundo miembro me va a quedar coseno de X menos coseno de X, 0. Y seno de X menos y seno de X, pues es y seno más y seno, dos veces y seno de X. 2 y seno de X, y luego el coeficiente 2 y lo transpongo dividiendo, y me da esta expresión para el seno de X. Otra vez, es una función real de variable real, y sin embargo, es asombroso que la pueda escribir como una combinación lineal de funciones exponenciales con exponentes imaginarios. Profesor, ¿puede repetir lo del seno de X? Sí, decía yo que esta última relación, la que estamos viendo al final, se deduce de las mismas dos primeras ecuaciones, esas dos, nada más que en vez de sumarlas, las resto. Este signo más, que estoy señalando con el cursor, lo cambio por menos. ¿Y qué me va a quedar? En el primer miembro, E a la XY menos E a la menos XY, ¿no? La diferencia. Igual, y en el segundo miembro, coseno de X menos coseno de X da 0, pero y seno de X menos y seno de X, pues se reduce a dos veces y seno de X, ¿no?
y seno de x más y seno de x, 2 veces y seno de x. Ese coeficiente 2i lo transpongo dividiendo al primer miembro y así obtenemos esta última relación. El 2i queda dividiendo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí quedó bien? Sacamos el coseno y para la resta sacamos el seno. Así es. Sí. Los dos casos igual de asombrosos, ¿no? Porque expresamos una función real en términos de funciones de variable imaginaria. Pero ahí está, es una consecuencia de la fórmula de Euler. Las dos expresiones son consecuencia de la fórmula de Euler. ¿Cómo ven? ¿Está bien? ¿Está claro? Fíjense que en el caso del las definiciones, más bien las dos expresiones se parecen mucho. ¿Cuáles son las diferencias? En primer lugar, las exponenciales en el caso del coseno se suman. En el caso del seno se restan, son las mismas. E a la xi y e a la menos xi. Pero para la función coseno se suman. Para la función seno se restan. Y el divisor, en el caso de la función coseno, es 2, es el número real 2. Mientras de que en el caso de la función seno, el divisor es el número imaginario 2i. Pero el resultado, en los dos casos, es una función real de variable real. Bueno, consecuencia de la fórmula de Euler. En última instancia, tendríamos que decir, es consecuencia de la manera en que definimos las exponenciales para un exponente imaginario o para una variable imaginaria. Las definimos así. Y entonces estas relaciones para el coseno y el seno resultan de esa manera en que se definen las exponenciales de argumento imaginario. Son una consecuencia de ello. Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Tomar estas dos relaciones como modelo para definir el seno y el coseno de una variable compleja. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a sustituir la variable real x, tanto en el caso de la función coseno como en el caso de la función seno, sustituir la x por la variable compleja z. En el primer miembro y en el segundo miembro. Y eso lo vamos a tomar como la definición del seno y el coseno de una variable compleja, z. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Bueno, porque al hacerlo así, las funciones seno y coseno que obtenemos mantienen propiedades que les conocemos para el caso real y que son útiles y que nos interesaría conservar al definir estas nuevas funciones de variable compleja. Si lo hacemos así, se conservan esas propiedades, algunas propiedades interesantes, ahorita las vamos a ver. Pero por otro lado, pues entonces el seno y el coseno que conocemos resultan ser un caso particular. ¿Por qué? Porque si z es una variable compleja y en particular su parte imaginaria es 0, y es igual a 0, entonces z es igual a x. Y si z es igual a x, el seno y el coseno están dados por estas dos expresiones que son correctas para las funciones que conocemos, seno y coseno de variable real. Entonces, en resumen, es muy sencillo. La definición resulta de sustituir a x por z. X es una variable real y z es una variable compleja. Ponemos z en lugar de x y son las expresiones que definen al coseno y al seno, o al seno y el coseno, de una variable compleja. Estas dos expresiones que puse en rectángulo de color amarillo son las que tomo como modelo. Nada más sustituyo x por z. Miren, aquí en la siguiente página lo hice. Ahora z es una variable compleja. Si z es una variable compleja, definimos el seno de z así y el coseno de z así. El seno de z es igual a e a la z por i menos e a la menos z por i entre 2i. Y el coseno de z es igual a e a la z por i más e a la menos z por i sobre 2. Y ya, esa es la definición de las funciones seno y coseno de una variable compleja.
Para calcular el seno de un número complejo, pues uso la definición, sustituyo aquí en esta expresión ese valor de z complejo, realizo las operaciones, simplifico lo más posible hasta, el resultado es un número complejo en general, pues hasta llevarlo a su forma binómica más simple, a más bi, y ese es el valor del seno de ese número complejo. Lo mismo hago con el coseno. Profesor, creo ¿Sí? que en el ejercicio 3 el inciso A al F vienen de esta manera y nos lo piden encontrarlo de la manera que nos enseñó al inicio. En la forma binómica, ¿no? Ajá. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, es desarrollar, o sea, si quiero expresar esto en forma binómica, tengo que empezar por escribir, como lo hemos hecho antes, el número z en forma binómica, o la variable z en forma binómica, como x más y, y realizar todas las operaciones y hacer las simplificaciones posibles hasta tener un número real más otro número real por i, y ya encontré la parte real y la parte imaginaria de la función, u y b, ¿no? U más bi. Sí, esa es la idea. A ver, hagamos algún ejemplo. O algunos ejemplos. Miren, primero vamos a calcular el coseno de este número imaginario, 2i. El coseno de 2i. De acuerdo con la definición que acabamos de dar para la función coseno de una variable compleja. Aquí z es igual a 2i. La parte real de z es 0, porque estoy tomando un número imaginario. X es igual a 0 y y es igual a 2. Z igual a x más y, pero con x igual a 0 y y igual a 2. Entonces, el coseno de ese número imaginario. ¿Cómo lo calculo? Pues lo que decíamos a partir de la definición. Aquí en el coseno, en la definición del coseno, tengo que hacer z igual a 2i. Sustituir z por 2i, realizar la operación, las operaciones involucradas. Ahí está, z igual a 2i. El coseno de 2i me va a quedar e a la z por i, o sea, e a la 2i por i, más e elevado a la menos z, que es 2i por i, y dividido entre 2. Y lo que sigue es hacer las operaciones. Pues yo sé que i por i es i cuadrado, o sea, vale menos 1. Aquí me queda e a la menos 2, más e elevado a la menos 2 por i cuadrada, donde i cuadrada es menos 1, me va a quedar e al cuadrado. E a la menos 2 más e al cuadrado. Y todo eso dividido entre 2. Y esta operación ya es una operación entre números reales, la hago con la ayuda de mi calculadora. E a la menos 2 la puedo escribir si quiero como 1 sobre e al cuadrado. Es ley de exponentes entre números reales. E a la menos 2 como 1 sobre e cuadrada. O la pongo en mi calculadora como e a la menos 2, según como yo esté acostumbrado a manejar mi calculadora. Pero en fin, hago esta operación de números reales y el valor aproximado que me da es este. Aproximado me refiero a 4 decimales de aproximación. Si me conformo con 4 cifras decimales de aproximación, el resultado es este, aproximadamente igual a 3.7622. Eso es lo que vale el coseno del número imaginario 2i. Ya estamos aplicando nuestra definición de función coseno para una variable compleja, ¿no? El coseno de un número complejo. En este caso, en este primer ejemplo en particular, pues es un número imaginario. Algo que vale la pena observar de este resultado, de este ejemplo, es que el valor del coseno es mayor que 1. Cosa que no pasa cuando el argumento del coseno es un número real. Sabemos que si el argumento del coseno es un número real, el valor del coseno siempre va a ser mayor que menos 1 y menor que 1, en ese intervalo, ¿no? Entre menos 1 y 1. El coseno nunca toma un valor mayor que 1 ni menor que menos 1 si su argumento es un número real. Pero ya estamos viendo que para otros números complejos que no sean reales, como este 2i, que es un imaginario, el valor del coseno pues toma un valor que sí es mayor que 1. Entonces ese rango de valores que limitan al coseno de números reales
no existe, este rango, me refiero, esas cotas, no existen para argumentos complejos. En general, bueno, un ejemplo, inciso A, otro ejemplo. Ustedes me dicen, si algo no se entiende. A ver, inciso B. Ahora vamos a calcular el seno de este número complejo en forma binómica pi más i. O sea, z igual a x más y, donde x vale pi y y vale 1. La parte real es pi, la parte imaginaria es 1. El seno de pi más i. Pues a partir de la definición, e a la z por i, donde z vale pi más i, menos, aquí menos, e elevado a la menos z por i, con z igual a pi por i. Y dividido entre 2i. Hacemos las operaciones nuevamente. Aquí me va a quedar e a la pi por i más i cuadrada, que es menos 1, menos e a la menos pi por i menos i cuadrada, que es menos 1, o sea, menos 1 va a ser más 1. A ver, me queda así. Revísenle, por favor, a ver si hice bien la operación. E a la pi i menos 1. Allí en el exponente. Menos e elevado a la menos pi por i menos 1, que es i cuadrado, me queda más 1. Así, ¿no? Y dividido entre 2i. A continuación, lo que hice fue usar la ley de exponentes. Si tengo e a la pi i menos 1, la ley de exponentes dice que para multiplicar dos potencias con la misma base se suman los exponentes, o al contrario, si tengo una suma en el exponente, eso equivale a un producto de dos potencias con la misma base y cada uno de los exponentes, como aquí, ¿no? E a la pi i menos 1 es igual a e a la pi i por e a la menos 1. E a la pi i por e a la menos 1. Porque para multiplicar dos potencias, que estoy señalando aquí con el cursor, para multiplicar dos potencias de la misma base e, se suman los exponentes. Me quedaría e elevado a la pi i menos 1, que es lo que tenía. Bueno, menos e a la menos pi i más 1, eso equivale a e elevado a la menos pi i por e elevada a la 1. Y todo entre 2i. Y ahí voy bien, sin problema, porque e a la menos 1 es la exponencial de un número real. Esa la calculo con mi calculadora. E, pues es un número real. E elevado a la pi por i es la exponencial de un número imaginario. Pero esa la obtengo con la fórmula de Euler, ¿no? Así definimos e a la pi, coseno de pi más i seno de pi. Y lo mismo la otra exponencial de exponente imaginario, e a la menos pi i es igual a coseno de pi menos i seno de pi. Desarrollemos. Ahí está, miren. Aquí e a la pi i, coseno de pi más i seno de pi, por e a la menos 1. Aquí. El 2i, el divisor está acá afuera, 1 entre 2i, que multiplica a todo el numerador. E a la pi i, que es coseno de pi más i seno de pi, por e a la menos 1. Menos e elevado a la menos pi por i. E a la menos pi por i sabemos desde el curso de álgebra, el coseno de e a la menos teta i es coseno de teta menos i seno de teta. Bueno, pues coseno de pi en este caso, menos i seno de pi por e, por esta e que está aquí. ¿Qué más? A lo que voy a hacer en el siguiente paso es factorizar. Hay dos términos en donde aparece el coseno y dos términos en los que aparece el seno o el seno por i. Voy a factorizar. Voy a agrupar los dos términos que están multiplicando al coseno de pi, factorizando al coseno, el factor coseno, y voy a agrupar los dos términos que están multiplicando a i seno de pi y escribo como factor común i seno de pi, y todo sigue estando multiplicado por 1 entre 2i. Pero antes de eso se me pasaba esta observación que afortunadamente sí había yo anotado aquí. El seno de pi vale 0. El seno de pi radianes vale 0.
o sea, el seno de 180 grados, vale 0. Entonces, esos dos términos ya ni los voy a agrupar, o sea, valen 0, desaparecen. Más bien los que voy a agrupar son los términos que están multiplicando al coseno. Es decir, el coseno de pi no vale 0. El coseno de pi vale menos 1. Bueno, pues voy a agrupar los dos términos que contienen a coseno y factorizo el coseno. Así, miren. Me queda 1 sobre 2i por e a la menos 1, que multiplica al coseno de pi, menos esta e de acá, menos c, que multiplica también al coseno de pi. Y estas son ya todas operaciones entre números reales, excepto la división entre 2i. Pero e a la menos 1 menos c, lo calculo con mi calculadora, lo multiplico por el coseno de pi, que vale menos 1. Me queda así, acá está el menos 1, miren, el coseno de pi lo puse en el coeficiente, menos 1, entre 2i, y e a la menos 1 menos c, calculado con apoyo de la calculadora, da aproximadamente menos 2.35. Menos 2.35. A dos cifras decimales de aproximación es eso. Menos 2.35. E a la menos 1 menos c. ¿Por qué queda negativo? Pues porque e a la menos 1 es menor que e. Entonces, e a la menos 1 menos c queda menos 2.35 aproximadamente. Todavía no termino porque todavía esta expresión, que es el valor del seno de pi más i, el seno de pi más i, todavía no está en forma binómica. Yo lo quiero ver en forma binómica. Para eso tengo que deshacerme de los divisores imaginarios, en este caso 1, ese divisor 2i. ¿Cómo me deshago siempre de divisores imaginarios cuando tengo cocientes de números complejos? Multiplico y divido la fracción por el conjugado del denominador, ¿sí o no? En este caso tendría que multiplicar y dividir por menos 2i. Bueno, si lo hago, en el numerador va a quedar más 2i. Y en el denominador me va a quedar 2i por menos 2i, me queda menos 4i cuadrada. Y cuadrada vale menos 1, o sea, me queda 4. En el numerador, menos 2i, y en el denominador, 4. Menos 2i entre 4 es menos 2i, no, perdón, en el denominador dijimos que era menos 4, ¿no? Era 4i cuadrada. Y cuadrada es menos 1. Entonces, en el denominador, menos 4. Menos 2i entre menos 4 me queda un medio de i. Y ya, un medio, bueno, menos 2.35 entre 2 da menos 1.175 y eso por i. Ahí está, ya en forma binómica el resultado. Bueno, la parte real vale 0 en este caso. El resultado, que en general el seno de un número complejo es otro número complejo, en este caso particular resultó un imaginario. Bueno, está bien para ese argumento del seno. En general, el seno y el coseno de un número complejo es otro número complejo. Pero nada impide que ese número complejo, pues en particular sea un imaginario, como aquí en nuestro resultado del inciso B, o que en particular ese número complejo sea un número real, como en el caso del inciso A. En general, el seno y el coseno de un número complejo, pues será otro número complejo. ¿Cómo ven? Perdón, profe, no entendí por qué es negativo el resultado. Yo no entendí por qué. Este menos 2.35. Ajá, ¿por qué es ¿de dónde llegó eso? ¿Por qué es menos 1 entre 2i? Si se supone que estamos 1 entre 2i de e a la menos 1 menos c ¿Pero coseno. cuánto vale el coseno de pi? Ah, no, del resultado Coseno de 180 grados. de menos 1.175 por la multiplicación. Coseno de 180 grados vale menos 1. Menos 1. De aquí salió este menos 1. Este es el coseno de 180 grados, coseno de pi. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entre 2i. Y menos 2.35 da negativo, pues porque así da e a la menos 1 menos e. Da negativo, porque e a la menos 1 es menor que e. Es 1 entre e,
E a la menos 1 es 1 entre E, donde E vale 2.7 y fracción. Entonces, 1 entre E es menor que E, y al restar 1 entre E menos E me queda negativo, menos 2.35. Entonces, menos por menos va a quedar más, ¿no? Uno diría, queda un signo más. En el resultado, un signo más. Pero está dividido entre 2i. Y para quitar la i del denominador, multiplico y divido por el conjugado del denominador, ¿sí o no? Sí, justo. ¿Y cuál es el conjugado de 2i? Pues menos 2i. Menos 2i. Ujú. Entonces, Entonces arriba en el quedaría numerador, como 2.35, profesor. Si multiplicamos y dejamos todo en positivo, quedaría 2.35 y ya nada más le sacamos abajo el conjugado. sí, 2.35 y multiplico tanto el numerador como el denominador por menos 2i. Entonces, en el numerador me va a quedar ese signo menos, ese menos 2i, pero en el denominador, 2i por menos 2i me da menos 4i cuadrada, ¿no? Menos 4i cuadrada, pero menos 4i cuadrada es 4 positivo, ¿no? Así que el signo menos que queda al final es el del menos 2i por el que multiplico, porque multiplico y divido, pero por el conjugado del denominador, que es menos 2i. En el numerador y en el denominador multiplico por menos 2i. Ese es el menos que prevalece hasta el final, ese menos 2i, porque en el denominador, aunque también multiplico por menos 2i, en el denominador me queda menos 4i cuadrada. Y menos 4i cuadrada es más 4. Entonces, al final prevalece el signo del menos 2i por el que multiplique, porque multiplico y divido por el conjugado del denominador. ¿Sí me explicó? ¿Sí quedó ya bien? ¿Sí queda claro? Y entonces hacemos el conjugado, lo multiplicamos y una vez que lo multiplicamos nos va a salir ese resultado que tenemos a la derecha. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, pues ahí está. Entonces, el seno de pi más i, el seno de ese número complejo es un número imaginario, en este caso. Y en cambio, el seno de 2i, el seno de este número imaginario, es un número real. La regla general, en general, el seno y el coseno de un número imaginario de un número complejo, son números complejos. Y se pueden dar casos particulares, ¿no? De que ese complejo sea real o imaginario puro. Pero la manera de calcular, entonces, lo que nos ilustra este ejercicio ese ejemplo es que para calcular el seno y el coseno nos apoyamos siempre en la definición de cada uno de ellos. Si quiero calcular el seno de 1 más i, pues hago z igual a 1 más i, en donde aparece z y realizo todas las operaciones involucradas. Y al final hago lo necesario para que tome la forma binómica mi resultado. Y ya. Bueno, así como este ejemplo, como estos dos ejemplos, se van a encontrar ahí en la tarea varios ejercicios, no muchos, no son 50 de estos, unos 3 o 4, ¿no? Hacer algo como esto, pero hacerlo 3 o 4 veces, pues porque la idea es acostumbrarse, ¿no? A la definición, afianzar el concepto, ¿no? Afirmar. Son ejercicios, para eso son ejercicios. Por cierto, ¿se acuerdan que la vez pasada, el día de antier, se me trabó aquí el PowerPoint en una desconexión de la red? Al menos eso me pareció, que se desconectó por un momentito la videoconferencia de Zoom. Y cuando volvimos, ya se veía en blanco la pantalla. Pero apareció un letrerito que decía retomar las diapositivas o la presentación, algo así. Hice clic y apareció nuestra presentación nuevamente en modo presentación. Pero cuando salí del modo presentación, porque quería volver como ahorita a una diapositiva anterior, ya no vi nada, se quedó en blanco la pantalla. Podía cambiar a otras aplicaciones, podían ir a abrir un documento en Word o
o volver o ir a, a una página, a un sitio web, lo que fuera, excepto PowerPoint. Y quería yo cerrar mi presentación abierta de PowerPoint y no se cerraba, nunca. Yo dije, pues tendrá que ver con la videoconferencia, pero qué raro que tiene que ver la videoconferencia con la aplicación de, una aplicación de Office en mi disco duro. Yo no veo relación y sigo sin verla. Pero el caso es que salimos, nos desconectamos, terminó la clase, nos desconectamos y PowerPoint seguía en las mismas. No, simplemente no podía yo abrir otro archivo de PowerPoint. O más bien, sí podía abrir otro archivo, pero ese seguía allí abierto. Entonces dije, pues voy a apagar la computadora, voy a reiniciarla. Y me decía que no podía reiniciarse porque había un programa abierto, que era ese programa de PowerPoint. Pero da la opción de reiniciar de todas maneras, y solamente así. Entonces sí se cerró. Y cuando volví a abrir este archivo que estábamos viendo, pues ya corrió bien. Misterio para mí, sigue siendo misterio qué le pasó a PowerPoint. Pues se quedó pasmado y hasta que apagué la computadora y la encendí, hasta que la reinicié, volvió a jalar correctamente PowerPoint. Bueno, así pasa a veces, ¿no? Con la tecnología. A ver, entonces sigamos. Les decía que les comentaba, si no hay alguna otra pregunta ahorita o algún comentario. Yo insistía en que esta manera de definir las funciones trigonométricas de una variable compleja, a partir, tomando como modelo estas relaciones que existen para las funciones seno y coseno de variable real, estas las demostramos, las dedujimos aquí arriba de la fórmula de Euler. Tomando como modelo esas relaciones, definimos así las funciones seno y coseno. Y eso es definición. Bueno, les decía yo que lo que se gana con esta definición, con estas definiciones, es que las funciones seno y coseno así definidas para funciones para variables complejas mantienen ciertas propiedades que les conocemos en el caso de variables reales y que son útiles, propiedades que son útiles. Bueno, aquí están algunas de ellas. Algunas propiedades que tienen la función seno y la función coseno definidas como lo acabamos de hacer para el caso de variables reales. Perdón, vi que se congeló mi imagen. ¿Me están oyendo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, entonces, las funciones trigonométricas, dice aquí, las funciones trigonométricas de variable compleja tienen varias de las propiedades bien conocidas en el caso de una variable real. Por ejemplo, esta, el seno cuadrado de z más el coseno cuadrado de z es igual a 1. Consta que z es una variable compleja. Si z fuera una variable real, pues esto no es una novedad. Esto lo sabemos muy bien, hemos visto la demostración para el caso de una variable real. Pero para el caso de una variable compleja, no lo sabíamos y bueno, estamos diciendo que también se cumple, habría que demostrarlo para el caso de una variable real. Si quiero demostrar esta relación, esta propiedad para el caso de una variable real, ¿de dónde tengo que partir? Pues de aquí, de las definiciones. Tengo que calcular el seno cuadrado de z, o sea, elevar al cuadrado, esta expresión que define al seno de z, elevar al cuadrado el coseno de z, desarrollar esos cuadrados como binomios que son, cuadrados de binomios, agrupar lo que sea necesario agrupar, simplificar los términos que se deban simplificar y llegar finalmente a esa relación. Bueno, pero se puede hacer, se demuestra y no es difícil además, hay que hacer el algebrita correspondiente y ya. Entonces,
es útil nuestra manera de demostrar el seno y el coseno, entre otras cosas, pues porque nos lleva a relaciones, a propiedades que nos son conocidas desde el caso de variables reales. Por ejemplo, también esta, miren, o estas dos. El coseno de menos z es igual al coseno de z. Eso lo sabemos para variables reales. El coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Y por eso decimos que la función coseno es par, no es una función par, porque el coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Bueno, si en vez de teta tenemos una variable compleja z, esa propiedad se conserva. El coseno de menos z es igual al coseno de z. Y el seno de menos z es igual a menos el seno de z. Como en el caso de un número real, el seno de menos teta es igual a menos el seno de teta. Y decimos que la función seno es impar, por eso. Porque el seno de menos teta es igual a menos el seno de teta. Pues eso se mantiene si el argumento es ahora una variable compleja z. Otra propiedad que conocemos en el caso de variables reales, el seno de una suma o el seno de una diferencia. El seno de una suma, por ejemplo, el seno de a más b. Si a y b son números reales, el seno de a más b sabemos que es igual a seno de a, coseno de b, más coseno de a, seno de b. Bueno, si en vez de a y b tenemos dos variables complejas, z y w, el seno de la suma se obtiene con la misma relación que conocemos, seno de z, coseno de w, más coseno de z, seno de w, como decir seno de a, coseno de b, más coseno de a, seno de b, así, seno de z, coseno de w, más coseno de z, seno de w. Si es una suma, el argumento del seno más w, acá aparece una suma de términos. Pero si es una diferencia, seno de z menos w, aquí en estos términos quedan restados. Seno de z menos w es igual a seno de z coseno de w menos coseno de z seno de w. O sea, exactamente lo que sabemos. La relación, como la conocemos para variables reales, se cumple para variables complejas. No tenemos que aprendernosla de manera diferente. Y esto es para el seno de una suma o de una diferencia. El seno. El coseno de una suma o de una diferencia también lo sabemos desarrollar en el caso de variables reales. Coseno de a más b. Coseno de a más b es coseno de a, coseno de b, menos seno de a, seno de b. Se restan los términos si en el argumento hay una suma. Seno de a más b, perdón, coseno de a más b es coseno de a, coseno de b, menos seno de a, seno de b. Eso pasa también si en vez de a y b tenemos dos variables complejas o dos números complejos, z y w. Aquí está, miren. Coseno de z más w es igual a coseno de z por coseno de w. Menos seno de z, seno de w. O para una diferencia, el coseno de la diferencia z menos w es igual a coseno de z, coseno de w, más el seno de z, seno de w. O sea, la misma relación que conocemos. No tenemos que memorizar una nueva. Bueno, eso por lo que hace funciones trigonométricas. También se definen la tangente, la cotangente, como decía yo al principio, pero no vamos a detenernos, se definen en términos de lo que ya definimos, del seno y del coseno. Si ya tengo definido el seno de un número complejo y el coseno de un complejo, la tangente de ese número complejo es el seno entre el coseno y la cotangente coseno entre seno, etc. Bueno, otro tipo de funciones que se utilizan que son funciones elementales de variable compleja y que sirven para construir otras funciones también de variable compleja, son las funciones llamadas hiperbólicas. Y estas se definen de una manera muy parecida a como se definen las correspondientes funciones hiperbólicas de una variable real. Se definen así, miren. Si z es una variable compleja, el seno hiperbólico de z, que se representa así, con una h aquí, de hiperbólico,
seno hiperbólico de z es igual a e a la z menos e a la menos z sobre 2. Y el coseno hiperbólico de z es e a la z más e a la menos z sobre 2. Se parecen mucho las definiciones a las de las funciones trigonométricas, ¿no? Hay pequeñas diferencias, se parecen, pero no son la misma. Miren, el coseno hiperbólico es e a la z más e a la menos z sobre 2. En cambio, el coseno no hiperbólico, el coseno trigonométrico de z, habíamos visto que era e a la z por i. Esa i ya no aparece ahora. Más e a la menos z por i. Bueno, esas i's que multiplicaban a z en la definición del coseno trigonométrico no aparecen en la definición del coseno hiperbólico y el divisor es el mismo, 2. De alguna manera, como que la definición del coseno hiperbólico es un poco más simple que la del coseno trigonométrico. Se parece mucho, pero es más simple, porque los exponentes que aparecen aquí son z y menos z, en el caso hiperbólico, mientras de que en el caso trigonométrico son zi y menos zi. En el caso del seno hiperbólico, tenemos en el numerador de la definición e a la z menos e a la menos z, como en el caso trigonométrico, pero sin la i's que multiplican a los exponentes. En la definición del seno trigonométrico tenemos e a la zi menos e a la menos zi. En la definición del seno hiperbólico, esas i's ya no están. Y en el caso trigonométrico, en la definición del seno trigonométrico, ustedes recordarán que hay un divisor 2i. Aquí nada más es 2. Para el seno hiperbólico, el divisor es 2. Entonces, las definiciones de las funciones hiperbólicas se parecen mucho a las de las funciones trigonométricas, pero son en alguna medida más simples. Bueno, no vamos a insistir mucho en estas dos definiciones, porque casi no vamos a utilizar las funciones hiperbólicas en nuestro curso. En la vida sí se utilizan, en la práctica. Nosotros en nuestro curso no vamos a tener oportunidad de usarlas, al menos no mucho. Mucho menos, en todo caso, que las funciones seno y coseno trigonométricas. Es así. La función logaritmo natural. Como ustedes saben, de sus cursos de cálculo, para funciones de variable real, la función exponencial y la función logaritmo natural son funciones inversas, ¿verdad? La inversa de la función exponencial es la función logaritmo natural, y la inversa de la función logaritmo natural pues es la exponencial. Son funciones inversas. Si hago la composición de ellas, obtengo la identidad, la función identidad. Bueno, en el caso de una variable compleja, la exponencial de variable compleja y el logaritmo natural de variable compleja también son relaciones inversas. Son inversas. El logaritmo natural es la relación inversa de la función exponencial, o la función exponencial es la relación inversa de la relación logaritmo natural. Pero fíjense que estoy diciendo, cuidando, procurando decir relación logaritmo natural. Es la inversa de la función exponencial, pero mientras de que la función exponencial, en el caso de variable compleja, mientras de que la función exponencial es una función, la relación inversa, que es la relación logaritmo natural, no es una función. Estrictamente no es una función. Es una relación multivaluada o multiforme, no sé cómo estén ustedes acostumbrados a llamarla. Una relación multiforme o multivaluada, pero no es una función estrictamente. Algunos autores dicen una función multivaluada, pero eso ya no se usa. Eso se lo van a encontrar en libros viejitos. Libros muy viejitos todavía hablan de una función multivaluada. Hoy en día, en la terminología moderna, hay relaciones. Toda función es una relación, ¿no? Es una relación que le asigna
a elementos de un dominio, elementos de otro conjunto, que es el codominio. Eso es una función, pero con una característica de que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el codominio. Es una característica definitoria de una función. Si tenemos una relación entre elementos de un dominio y un codominio, pero a los elementos del dominio no les corresponde una única imagen, o al menos algunos de los elementos del dominio les corresponden más de una imagen diferentes, esa relación, decimos, ya no es una función, es una relación multivaluada o multiforme. Se usan los dos términos. A mí me suena muy claro multivaluada. Es decir, a este elemento del dominio le corresponden dos imágenes, pues es dos valores de la función, ¿no? No de la función, de la relación. Es una relación multivaluada, más de un valor para un solo elemento del dominio. Entonces, toda función es una relación, pero una relación multivaluada ya no es una función, es una relación multivaluada. ¿Y por qué insisto en esto? Pues porque, como ustedes recordarán, la función exponencial, o más bien, como recordarán todavía más tiempo atrás de sus cursos de cálculo, para que una función tenga una función inversa, necesita no solo ser función, sino ser una función de tipo biyectivo, una función biyectiva. ¿Se acuerdan que esos términos son de allá de cálculo diferencial? Una función inyectiva y sobre es una función biyectiva. Una función que es inyectiva y sobre, o suprayectiva, se le llama sobre y suprayectiva, son sinónimos aquí. Unos autores usan un término y otros otro. Pero entonces, si una función tiene esas dos propiedades de ser inyectiva y ser sobre o suprayectiva, se dice que es biyectiva. Y solo las funciones biyectivas tienen una función inversa. Bueno, eso es general. Aquí sucede que nuestra función exponencial, la que acabamos de definir hace ratito, nuestra función exponencial no es biyectiva. Y por lo tanto, aunque sí tiene una relación inversa y se llama logaritmo natural, no es una función, es una relación multivaluada o multiforme. A ver, vamos paso por paso, poco a poco. Primero vamos a recordar ese contexto que estábamos comentando de las funciones inversas, para situarnos en el contexto correcto, ¿no? ¿Qué sabemos de esto de las funciones inversas? Esto que estaba yo comentando, pues que, miren, aquí está de manera esquemática representado el dominio de una función y su codominio. Están representados, ¿no? Dos conjuntos de elementos, el dominio y el codominio de una función. Pero este esquema en particular corresponde a una función biyectiva, o una función que es inyectiva y sobre. Al ser inyectiva, lo que eso quiere decir es que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento. Bueno, eso es por ser función, un único elemento del codominio, pero que a elementos diferentes del dominio les corresponden elementos diferentes del codominio. En ese caso decimos que la función es inyectiva y por lo tanto biyectiva. O sea, uno a uno, vamos. Si los elementos del dominio, imagínense, para poner un caso así muy sencillo. Imagínense una función cuyo dominio son las letras A, E, I, las tres primeras vocales. A, E, I. Supónganse que son estos puntitos, A, E, I. Y el codominio es el conjunto de números 1, 2, 3. 1, 2 y 3, tres elementos. 1, 2 y 3. Y la función asocia a las tres primeras vocales con los tres primeros números naturales de la siguiente manera: la A con el 1, la E con el 2 y la I con el 3. Bueno, pues ahí está definida nuestra función. Esa es la regla de correspondencia.
A se asocia con 1, E con 2 y con 3. Esa es una función inyectiva, porque a dos elementos diferentes del dominio les corresponde elementos diferentes del codominio. Eso quiere decir inyectiva, 1 a 1. A le corresponde el 1, a E le corresponde el 2 y a I le corresponde el 3. Si a una misma vocal le correspondieran dos imágenes, ya no sería función. Pero siendo función, lo que sí podría ser es que no fuera 1 a 1, que no fuera inyectiva. Bueno, si la función es biyectiva como esta que les estoy mostrando aquí de manera esquemática, sí existe una función inversa. La relación inversa es una función. Es una función. ¿Qué pasa si la función original no es inyectiva? O sea, no es 1 a 1. Bueno, eso lo ilustré en la siguiente diapositiva, miren. Ahora es el esquema conceptual de una función no biyectiva. No inyectiva y por lo tanto no biyectiva. ¿Qué pasa aquí? Pues que dos elementos, si es función, para empezar nuestra relación, si es función porque a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Pero hay por lo menos dos elementos en el dominio que tienen la misma imagen. Eso es lo que hace que la función no sea inyectiva y por lo tanto no sea biyectiva. Si fueran las tres letras vocales A e I y los números 1 y 2, resulta que la imagen de I es 2. Pero las imágenes de A y E, ambas son el 1. Es una función. A cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio, pero hay dos elementos en el dominio que tienen la misma imagen. Entonces, es una función no inyectiva y por lo tanto no biyectiva. ¿Y cuál es el problema con esta? Bueno, el problema es que si en el caso anterior la relación inversa sí era una función, en el caso que sigue, en el caso de una función que no es biyectiva, la relación inversa no es función. Vean cómo en el caso de una función biyectiva, la inversa sí es una función. ¿Cuál es aquí la relación inversa? Pues la que le asocia a cada elemento del codominio el correspondiente elemento del dominio, según la función original. Si esta es f, la función f menos 1, f inversa, es la que le asocia al número 1 la letra A, al número 2 la letra E y al número 3 la letra I. O sea, se invierten. El dominio de la función f es ahora el codominio de la función inversa. Y el codominio de la función original es el dominio de la función inversa. Así de fácil. La función original asocia A con el número 1, E con el 2 y con el 3. La función inversa asocia el número 1 con la letra A, el número 2 con la letra E, el número 3 con la letra I. Esa es la función inversa. Como la función original es biyectiva, es inyectiva y por lo tanto biyectiva, la inversa es una función. A cada elemento del dominio de la inversa, que es el codominio de la original es el dominio de la inversa, a cada elemento de ese dominio le toca una única imagen. Al 1 la letra A, al 2 la letra E, al 3 la letra I. La relación inversa es una función. Veamos qué pasa cuando la función original no es inyectiva y por lo tanto no es biyectiva. Aquí está. Pues sucede que en la función original a la A y a la E les corresponde el 1. A la I le corresponde el 2. Pero veamos cómo es la relación inversa. Este es el dominio ahora de la relación inversa. El que era codominio de la función f es el dominio de la función f inversa. Pues resulta que a este elemento, al número 1, le tocan dos imágenes, la A y la E, y eso ya no es una función. En una función, la regla de correspondencia le asocia a cada elemento del dominio un único elemento del codominio. Eso no hace aquí nuestra relación inversa. Al número 1 le asocia dos imágenes, la A y la E. Al número 2 sí le asocia una sola imagen, la letra I.
Pero de todas maneras, ya hay aquí un elemento en el dominio de la función inversa que tiene doble imagen. Y si tiene doble imagen, ya no es funciones. Decimos es una relación multivaluada. ¿Qué quiere decir multivaluada? Pues que tiene varios valores. Para un mismo elemento le corresponden dos valores de la función o dos imágenes. O más. Multivaluada quiere decir que le corresponde más de uno. En este caso particular, a este elemento del dominio de la inversa, codominio de la original, pero dominio de la inversa, a este elemento del dominio le van a corresponder dos imágenes, dos valores. No es una función, es una relación multiforme o multivaluada. La relación inversa, escribí aquí abajo, en el caso de una función que no es biyectiva, su relación inversa no es función, sino una relación multivaluada. Ya estamos viendo, al 1 le corresponden dos valores, A y E, es multivaluada. No es una función, es una relación multivaluada. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Pues porque es el caso entre la exponencial compleja y el logaritmo natural. El logaritmo natural es la relación inversa de la función exponencial. Pero nuestra función exponencial, en el caso de variable compleja, no es inyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Acuérdense que es periódica. Entonces hay no dos o tres o cuatro. Hay una infinidad de elementos en el dominio de la función que tienen una misma imagen. No es uno a uno, no es inyectiva. Por ejemplo, el caso que hacíamos para el número 0 en el dominio, el valor de la función es 1. E a la 0 es 1. Pero la imagen de 2pi, el valor de la exponencial compleja para z igual a 2pi también es 1. Y para z igual a 4pi también es 1. Y para 6pi y para menos 2pi y para una infinidad de puntos alojados a lo largo del eje imaginario, separados entre sí una distancia de 2pi entre cada pareja. 2pi, 2pi, 2pi. Pero bueno, entonces claramente no es una función inyectiva. No es biyectiva. ¿Qué va a pasar con la inversa? Pues que cuando yo quiera decir cuánto vale la función inversa en este elemento de su dominio, el codominio de la original, pero el dominio de la inversa, la relación inversa. ¿Cuánto vale la relación inversa para el elemento 1? Pues vale 0, pero también vale 2pi, también vale 4pi, también vale 6pi, también vale menos 2pi. Es multivaluada. Multivaluada la relación inversa, no es una función. Y ese es el logaritmo natural. La relación inversa de la exponencial es el logaritmo natural. Pero en este caso complejo, en el caso de variables complejas, ese logaritmo natural no es una función, es una relación multivaluada. O multiforme, si le quieren llamar así. Y lo mismo pasa con cualquier otro número complejo, ¿eh? Aquí tomé z igual a 0, pero si tomo z igual a 1, que queda aquí a la derecha, sobre el eje X, pues el valor del logaritmo natural de 1 va a ser 0, el origen en el codominio. Pero si le empiezo a sumar múltiplos enteros de 2pi a ese 1, 1 más 2pi va a tener su imagen, que también es 0. 1 más 4pi, aquí arriba, va a tener la misma imagen 0. 1 más 6pi, 0. 1 menos 2pi, y así. Para cualquier número que escoja, y no solo en el eje real, cualquier número, si toma el número 2 más 3i. 2 más 3i. Me queda por acá donde es 2 más 3i. Y calculo el logaritmo natural. Me da algún número complejo, acá en el codominio. Pero luego si trazo una recta en el dominio paralela al eje Y, paralela al eje imaginario, que contenga ese número, a mi número 2 más 3i, y sobre esa recta voy localizando puntos a partir del inicial a distancia de 2pi, 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 todos esos puntos que localizo tienen la misma imagen en el codominio. Luego entonces la relación inversa de la exponencial es una relación totalmente multivaluada. Cada elemento del
dominio de la inversa va a tener no varios, sino infinidad de imágenes, infinidad de valores. Es multivaluada completamente. Pero de todas maneras es útil, no digo que por eso no sirva. Es la relación inversa de la función exponencial, nada más que no es una función. Es una relación multivaluada. ¿Cómo se define? Bueno, pues como cualquier relación inversa, eso sí. Como aquí. ¿Cuál es la relación inversa? Pues la que tiene como dominio lo que era el codominio de la función original. La función que a cada elemento del codominio de la original le asocia la correspondiente imagen. Esa es la relación inversa. En otras palabras, ¿cuáles? Si estas son las letras A, E, I, y estos son los números 1 y 2, el valor de la función original en A es 1. El valor de la función original en E es 1. El valor de la función original en I es 2. Pero ¿cuál es el valor de la función inversa, de la relación inversa? Más no la función, la relación inversa en 1. Pues tiene dos valores, A e I. F de 1 es A y F de 1 también es E. Y la imagen de 2 es I. F de 2 es I bajo la función inversa. Pues así se define la relación inversa de la exponencial, que llamamos logaritmo natural. Aquí está, miren la definición del logaritmo natural. El logaritmo natural de un número complejo z, diferente de 0, se denota como, pues igual que en el caso de la función real, ln, con las letras ln. ln de z, así se denota la función logaritmo natural para una variable compleja z, ln de z. Y se define por la siguiente expresión. El logaritmo natural de z es aquel número complejo w, es un número complejo w, si y solo si e elevado a la w es z. Así se definen las relaciones inversas todas. Y en particular para la exponencial, la inversa de la exponencial, que es el logaritmo natural, pues así. El logaritmo natural de z es w, si y solo si e a la w es z. Así se define también aquí la función inversa. El valor de la función inversa, f inversa de 1, es a si f de a es 1. La función inversa evaluada en 1 es e si f de e es 1. Y la función inversa en 2 es i si f de i en la función original es 2. Así se definen las inversas. Y así se define el logaritmo natural con relación a la exponencial. El logaritmo de z es w, si, solo si e elevado a la w es z. O sea, la imagen de z, bajo la función inversa es w, si la función original evaluada en w, pues es z. Que además es la manera como le definen a uno el logaritmo allá en la secundaria. Yo creo que sí se acuerdan. ¿Cómo nos definen el logaritmo? Ahí se habla de logaritmos decimales. Logaritmo base 10, no logaritmo base e, sino logaritmo base 10, los logaritmos decimales. ¿Cómo le definen a uno el logaritmo de un número? Pues le dicen a uno, el logaritmo de un número es otro número al que habría que elevar la base, el número llamado base, para obtener el primer número. El logaritmo de x es aquel número y al que hay que elevar la base para obtener el número. O sea, el logaritmo de x es y si 10 elevado a la y me da x.
que es lo que estamos diciendo, nada más que aquí la base es t, ¿no? El logaritmo de z es w, si e a la w es z. No sé, no sé cómo se estile ahora en la secundaria, pero yo me acuerdo que cuando me definieron el logaritmo decimal allá en tercero de secundaria, así decía la definición, y la que venía en el libro también. El logaritmo de un número dado es aquel otro número al que hay que elevar la base para obtener el primer número. Pues así aquí. El logaritmo de z, del número z, es este otro número w al que hay que elevar la base e para obtener el primer número z. Exactamente es la definición de la secundaria. Nada más que aquí la base no es 10, sino el número e. Y z y w no necesariamente son números reales, como en la secundaria. Aquí son, en general, números complejos. Pero está muy natural, ¿no? La definición de la relación inversa. Así se define el logaritmo natural. Nada más que no es una función, es una relación multivaluada. Ahora, así se define y esa definición es útil para demostrar propiedades que tiene el logaritmo, etcétera. Es una buena definición, es una definición correcta. Pero para fines de calcular logaritmos, yo lo que quiero es calcular el logaritmo de un número complejo, pues la definición ya no resulta práctica. Es correcta, pero no es práctica desde un punto de vista operativo. ¿Por qué no es práctica? Bueno, imagínense, me dicen, a ver, ¿cuál es el logaritmo de, pongan z igual a 2i? Imagina, z igual a 2i. ¿Cuál es el logaritmo de 2i? Logaritmo natural de 2i. Pues les voy a contestar, es aquel número w, número complejo w tal, que e elevado a la w me dé 2i. Sí, pero ¿cuál es? ¿Cuánto vale ese w? Lo quiero en forma binómica. Pues la definición no es práctica, ¿no? No me da fácilmente la respuesta. Me la da de una manera totalmente indirecta. Calcúlate el logaritmo de 1 más i. Pues es w tal que e a la w te dé 1 más i. Sí, pero yo quiero saber cuánto es w. Entonces es evidente que necesitaría yo una versión de la definición más práctica. Pues si no, voy a tener que irme al tanteo. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1 más i? Pues tengo que buscar, como yo pueda, un número tal que e elevado a la 1 más i, perdón, e elevado a ese número w me dé 1 más i. Pues tanteo, ¿cómo le hago? Empiezo a hacer pruebas. A ver, ¿cuál será w para que e a la w me dé 1 más i? Bueno, sí hay una forma más práctica. Sí hay una versión práctica de esta definición y la vamos a obtener a continuación. La vamos a obtener a partir de la definición. Miren, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Todo claro, profe. Profesor, Ok, sí. si no acabáramos de ver el tema, nos daría más tiempo para hacer la tarea. Ya ¿Cómo? que si Perdón, no no te oí bien. para terminar de ver esto nos daría más tiempo, ya que el último inciso viene eso del logaritmo natural. Ah, sí. En la tarea. tarea, sí. Sí, en la tarea va en el último ejercicio, ¿verdad? Hay que calcular logaritmo Sí, natural. los logaritmos naturales. Es esto que estamos viendo, justamente, sí. Pero ¿cómo le hago? ¿No? Eso es lo que digo, que si tuviera yo que calcular a partir de la definición, pues no sería práctico. Pero hay un método muy sencillo, muy práctico, que se deduce de esta definición de la manera siguiente, miren. Forma operativa de la definición anterior. Todo parte, es un desarrollo muy sencillo y muy breve. Lo que tenemos que hacer es expresar a estos números complejos involucrados, la z y w, son números complejos, z y w, expresarlos de manera adecuada, de manera que nos resulte conveniente. Y esa manera conveniente resulta ser para la z la forma exponencial o de Euler y para w la forma binómica. ¿Se acuerdan que cualquier número complejo lo puedo expresar, bueno, de diferentes formas?
como pareja ordenada, en forma binómica, en forma polar. Pero otra forma que nosotros aquí casi no habíamos mencionado mucho, sí la habíamos utilizado, pero no la habíamos mencionado, creo, explícitamente, es la forma exponencial. Allá en álgebra sí le enseñan a uno a expresar los números complejos en la forma exponencial o de Euler, que se basa en la fórmula de Euler. Entonces, si z es un número complejo y lo quiero expresar en forma exponencial o de Euler, se expresa así, como r por e a la teta i, donde r y teta son las coordenadas polares del punto que representa el número z en el plano complejo, en el plano de Argand. O sea, entre la forma polar y la forma exponencial hay una relación estrechísima. La forma polar es r coseno de teta más i seno de teta. Y la forma exponencial es r por e a la teta i. ¿Por qué? Pues porque e a la teta i, según la fórmula de Euler, es coseno de teta más i seno de teta. E a la teta i es cis teta, digamos, en la forma esa taquigráfica. E a la teta i es cis teta, es coseno de teta más i seno de teta. Entonces, esta es la representación que se llama exponencial. Podría escribir r coseno de teta más i seno de teta. Me conviene expresarlo en forma exponencial de un número imaginario, e a la teta i. Bueno, z lo expreso en forma exponencial, así. R es el módulo del número complejo, no es nada nuevo, ¿no? Si represento al número complejo z en el plano de Argand como un punto, r es la distancia de ese punto al origen. O sea, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Como quieran ver, es r, el módulo del número complejo. Y teta es el argumento. El ángulo, igual represento el número z como un punto en el plano complejo y dibujo el vector de posición que va del origen al punto. El ángulo que forma ese vector de posición con respecto a la parte positiva del eje X es teta. O también se llama ángulo polar, es una de las coordenadas polares. O también se le llama el argumento del número z. Pero independientemente de la terminología, pues, r y teta son las coordenadas polares del punto que representa al número z. Yo puedo expresar a z de esa manera. Y w me conviene expresarlo, también lo podría expresar en forma exponencial si quisiera, o en forma polar, o de pareja ordenada, pero aquí me conviene expresarlo en forma binómica. Entonces, para pasar de esta versión poco práctica de la definición del logaritmo natural a la forma práctica, el artificio algebraico, digamos, que se hace es expresar a z y a w en formas diferentes, en estas formas. Z en forma exponencial y w en forma binómica. Y el paso siguiente y último, pues es usar la definición misma. Decir que el logaritmo de z es w, lo cual equivale a decir que e a la w es igual a z. Equivale. La relación es de equivalencia porque hay un sí y solo sí. No es una implicación en un sentido, es una doble implicación. O sea, las dos expresiones son equivalentes. Sí y solo sí. Entonces vamos a expresar eso, pero esta relación de equivalencia, pero denotando a z en forma exponencial y a w en forma binómica. Entonces tenemos aquí, si w es igual al logaritmo de z, eso significa que e a la w es z. Pero expresemos, insisto, a w y a z en la forma que escribimos en el renglón anterior. W en forma binómica. U más bi, ahí en el exponente de e, u más bi es w. Y z, pues en la forma que dijimos, r por e a la teta i, en forma exponencial. Recordando la ley de exponentes, e a la u más bi es igual a e a la u por e a la bi. E a la u más bi es e a la u por e a la bi. Ley de exponentes. Igual a r por e a la teta i. Y aquí ya puedo identificar fácilmente quién es u y quién es b. ¿Qué es lo que andaba yo buscando? ¿No? Quiero a w, al logaritmo natural. U es el logaritmo natural de z.
ese logaritmo, decía yo, pero quiero ver cuál es su valor, quiero ver su forma binómica. No me digas qué es el número al que tengo que elevar E para obtener el que tú me das. Dime quién es W en forma binómica. Quiero A más BI. Bueno, pues aquí yo le llamé U más BI. Esa es la forma binómica. Y de la relación que acabo de obtener aquí abajo, ya puedo deducir cuánto vale U y cuánto vale B. Vean, nada más es observar. El número I solo aparece en el exponente de E, aquí en este segundo factor del primer miembro y en el segundo factor del segundo miembro. Claramente, para que esta ecuación se satisfaga, B tiene que ser igual a ¿quién? Pues B tiene que ser igual a teta. Solo ahí aparece la I. B es lo que multiplica a la I. Teta es lo que multiplica a I en el segundo miembro. Y E elevado a la U, que es un número real, porque U es un número real, es la parte real de W. U es un número real. E a la U es un número real, que calculo con la calculadora si me dicen cuánto vale U. Bueno, E a la U tiene que ser igual a R, que también es un número real. El coeficiente real E a la U tiene que ser igual a R, que es el coeficiente real. Y B, que está en el exponente, multiplicando ahí, debe ser igual a teta, que está en el exponente, multiplicando ahí. O sea, E elevado a la U, decíamos, el coeficiente E a la U debe ser igual a R. Y de ahí es muy fácil despejar a U. Esta ya es una ecuación entre números reales. ¿Cómo despejo a U? Pues tomo el logaritmo natural de ambos miembros, como lo hacemos siempre entre números reales. Logaritmo natural de E a la U debe ser igual a logaritmo natural de R. Pero logaritmo natural de E a la U es U, porque logaritmo natural y exponencial son funciones inversas en el caso de números reales. O si quieren acordarse de las propiedades de un logaritmo, logaritmo de E a la U es igual a U por el logaritmo natural de E. Y el logaritmo natural de E, pues vale 1. Entonces, de cualquier manera que lo vean, el logaritmo de E a la U es U. Y el logaritmo de R, pues lo dejo indicado como logaritmo de R. Es el logaritmo del módulo del número complejo que me habían dado Z. Entonces, U es el logaritmo natural de R. Pero este es el logaritmo natural de un número real. El que conozco, pues desde la prepa, yo creo. En la secundaria le enseñan unos logaritmos con base E, con base 10. Y en la prepa, logaritmos con base E. Este es logaritmo base E. ¿Cómo lo calculo? Pues con la calculadora. Logaritmo de R, que es un número real, eso es U. Y B dijimos que es igual a teta. Entonces ahí están las relaciones. Ya encontré una manera práctica de conocer el logaritmo de Z. El logaritmo de Z expresado en forma binómica, W, en forma binómica es U más BI, donde U es el logaritmo de R. Y R es el módulo del número Z. Lo puedo escribir como R o Z entre barras, ¿no? Es el módulo de Z. Y B es teta, el ángulo polar, o que también le llamamos el argumento de Z. Bueno, volví a escribir en la página que sigue, para concluir, W. Puse que W, o sea, el logaritmo de Z, el logaritmo de Z es igual a U, que es el logaritmo natural del módulo de Z. Más B por I, o sea, más teta por I, pero teta es el argumento, pues me queda así, miren. Logaritmo de Z es logaritmo, donde Z es el número complejo. Logaritmo de un número complejo es el logaritmo de este número real, el módulo de Z. Ese lo calculo con mi calculador. Logaritmo del módulo, más I por el argumento de Z. Y ya al principio de nuestro curso, en la primera semana, o la segunda, no me acuerdo, estuvimos haciendo ejercicios de obtener el argumento de un número complejo, ¿se acuerdan? Que decíamos que no es único. Si tengo un argumento teta y le sumo 2pi, también es ese argumento válido. Bueno, eso me demuestra que otra vez, una vez más, que el logaritmo no tiene valor único, no es una función, es una relación de varios valores, multivaluada. Pero esa es su definición ya de manera operativa. Esto es lo que hay que usar para resolver el último ejercicio de la tarea.
yo les doy un valor de z, les doy un z, z lo que sea, vamos a decir 1 más 2i. Logaritmo de 1 más 2i. ¿Qué tengo que hacer para calcularlo? Pues calcular y aquí tengo un ejemplo a continuación. El módulo de 1 más 2i, pues raíz de 1 más 2 al cuadrado, raíz de 5. Logaritmo lo calculo con la calculadora, logaritmo de raíz de 5. Esa es la parte real. Y la parte imaginaria es argumento de z. Bueno, pues si me dicen que es 1 más 2i, creo que es 1 más 2i, lo dibujo en el plano complejo y calculo el ángulo cuya tangente vale 2 entre i. Y ya tengo el argumento que aparece aquí y ya terminé con el cálculo del logaritmo natural. Bueno, eso es lo que hay que usar en la tarea. Pero aquí la siguiente diapositiva muestra un ejemplo numérico como ese que les acabo de platicar. ¿Qué les parece que el ejemplo lo vemos la próxima sesión, el martes? Ya les dije cómo hacerlo, ahí está la expresión. Pero bueno, para no dejarlo entonces, sin profesor, ejemplo. ¿Perdón? nos va a dejar, entonces nos dejaría más tiempo para hacer para terminar el ejercicio 6, ya que nos va a explicar el método numérico. No, Así porque es. ya les expliqué. Ah, ok. Pero bueno, suponiendo que no me entendieron y que quieren ver primero este ejemplo numérico que les voy a hacer el martes, pues no hagan todavía el último ejercicio, sino hasta el martes después de que les muestre el ejemplo. Pero está muy sencillo. De hecho, yo digo que no sería necesario hacer el ejemplo. Van a decir, ay, pues sí está muy simple. Pero es que en las encuestas de final de semestre, una cosa que le dicen a uno es, más ejemplos, profesor, quiero más ejemplos. Y bueno, pues si las encuestas sirven para algo, es para eso, para que se tome en cuenta, ¿no? Las sugerencias, las opiniones. Si no, no servirían de nada las encuestas, sería tiempo perdido. Entonces, si me piden más ejemplos, bueno, pues ejemplos. Aunque sea sencillo, pero hacemos el ejemplo. Con mucho gusto, además. Pues, ¿qué me cuesta? Pero lo dejamos para el martes porque ahorita ya casi se nos terminó el tiempo. Ahorita les tengo que preguntar si tienen alguna duda o algún comentario. Todo claro, profe. Todo bien, profe. Ok, muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces me queda nada más agradecerles su atención por el día de hoy. Y Dios mediante nos vemos el martes, igual a las 11 de la mañana. Que tengan bonito fin de semana. Bueno, no empieza mañana, pero a partir de pasado mañana, que tengan un buen fin de semana. Cuídense, que lo pasen muy bien. Y nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Bye. Muchas gracias, Gracias, profe. profesor. Linda Hasta tarde. luego. Ustedes. Gracias, igualmente.